Abuso y posesión de dominio, presentado por Valeria Cuartas, Yadira Esprilla, Sara Cristina Hincapié, Manuel Oviedo y Valentina Castaño Betancourt. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 333, ampara la libre competencia como participación de agentes en la producción de bienes y servicios, la cual permite además que una empresa predomine en una actividad económica, otorgándole la posición dominante y permitiéndole establecer las condiciones del mercado no siendo contraria a la ley. En vista de que los agentes dominantes en el mercado tienden a monopolizar las actividades económicas y a realizar actuaciones abusivas con la posición de dominio, la legislación colombiana establece, mediante la Ley 155 de 1959, sanciones a las prácticas que pretendan restringir la libre competencia o que procuren abusar de esa posición de dominio que tiene en el mercado. Cuando estábamos en el proceso de creación de la Constitución de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente señaló que la libre competencia es un principio básico en el sistema económico nacional. La nueva Constitución recoge este como un principio de manera expresa cuando señala que ella es un derecho de todos y que como cualquier derecho presupone unas responsabilidades. Este postulado quiere tutelar de tal manera dicho derecho que lo que hace es imponerle al Estado la obligación de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica. ¿Cómo lo hace? Evitando cualquier abuso de posición dominante en el mercado nacional. Esto lo evidenciamos por parte de la Corte Constitucional, cuando ésta señala que una empresa u organización empresarial tiene una posición dominante cuando dispone de un poder o fuerza económica que le permite individualmente determinar las condiciones del mercado, en relación, por ejemplo, con los precios, las cantidades o, por su parte, pues las prestaciones complementarias. Esto lo hace obvio sin consideración a la acción de otros empresarios o consumidores del mismo bien o servicio. Este poder económico reviste de tanta fuerza para influenciar notablemente el comportamiento y las decisiones de otras empresas, y lo que hace es que eventualmente resuelve su participación o lo excluye totalmente de determinado sector financiero o de determinado mercado. Frente a la presencia de estos comportamientos anteriormente mencionados, el Estado tiene la obligación de intervenir para restablecer el equilibrio del sistema económico y así evitar la obstrucción de las libertades económicas e igualmente prevenir el abuso de la posición dominante y la conformación de monopolios privados prohibidos por la Constitución Política de Colombia. La regulación constitucional y legal de la posición dominante de las empresas en el mercado tiene como finalidad evitar que estos sujetos, prevaleciéndose de su supremacía económica y comercial, puedan usarla para eliminar a sus competidores por medio de prácticas desleales. La actividad financiera es considerada por la Corte Constitucional como un servicio público, en tanto el objetivo principal es la captación de recursos financieros de las personas, con el fin de administrarlos, invertirlos, manejarlos y obtener con ellos un beneficio, todo claro, dentro de los límites que la ley prevé. Es por eso que la Corte Constitucional ha hecho unos grandes avances jurisprudenciales y ha determinado que la libre competencia no es un derecho absoluto y que esto implica que tiene límites, que claramente deben guardar coherencia con el principio de prevalencia del interés general, en el marco, claro, de las facultades del Estado para intervenir en la economía en forma proporcionada y razonable a través de la regulación, vigilancia y control. Por lo tanto, se debe asegurar el derecho a la libre competencia que tienen los consumidores y las colectividades, garantizando, por ejemplo, la pluralidad de oferentes y evitar la conformación de monopolios privados. Todas las actuaciones de las autoridades públicas competentes en la materia deben estar enfocadas en cumplir este mandato constitucional,
como parte vital para garantizar el funcionamiento de una sana economía y proteger los derechos de los ciudadanos, que se puedan ver afectados por la no protección del mismo. Un ejemplo de dicho avance lo es la sentencia de tutela de 1997, la 375, en la cual la Corte Constitucional analiza el caso de un claro abuso de posición de dominio en el mercado, en la cual la empresa que incurre en dicha práctica ostenta esta calidad de dominante, de una empresa dominante en el mercado, al ser la única proveedora de una materia prima llamada parafina. Este mismo se niega a suministrarle materia prima a un pequeño empresario, y este pequeño empresario necesita esta materia prima puesto que es fundamental para producir el producto y por medio del cual se sustenta su empresa. Este alegaba que la libertad económica y la libertad de contratar son derechos en los cuales la Corte Constitucional no puede intervenir porque vulneraría la autonomía privada. Si bien estas esferas los parámetros constitucionales no influyen directamente por ser derecho privado, es importante señalarlo porque, por lo anteriormente mencionado, es un deber del Estado garantizar la protección de los derechos que se puedan ver vulnerados por el ejercicio de dichas libertades. Así, con esta restricción, lo que se hacía era que se le estaba vulnerando el derecho al trabajo a este pequeño empresario. Entonces la Corte Constitucional plantea otro caso en el cual se estaría incurriendo en abuso de posición de dominio en base a esta sentencia, y sería la negativa a contratar, la cual se configuraría cuando, sin obrar un motivo objetivo y razonable, la empresa dominante se rehúsa a suministrar el bien que produce a quien lo solicita, eliminando o restringiendo la competencia en dicho mercado y reservándoselo para sí. Esto es importante señalarlo porque anteriormente los postulados constitucionales no tenían incidencia directa en las actuaciones de los particulares y los negocios que estos ejercían diariamente, puesto que tenían una ley que se encargaban de regirlos. Al ver que diariamente de estas relaciones contractuales se generaban vulneraciones a derechos, y estos derechos acarreaban la vulneración a los que tenían el carácter de fundamental, se vio la necesidad de la injerencia de la Constitución en estas acciones contractuales de una manera directa, lo que hace que la acción de tutela tenga cabida en actuaciones de los particulares, en un caso en concreto, y también porque el aspecto económico, como se menciona anteriormente, y el propender por una economía con una función social, es una tarea que el Estado se toma con mucha responsabilidad. Esta figura la podemos conocer como la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué es la posición de dominio? La expresión posición de dominio es propia del derecho de competencia y hace referencia a la situación de poder económico de una o más empresas que le otorgan la capacidad de obstaculizar o impedir la libre competencia como resultado del predominio e independencia de éstas respecto de sus competidores en el mercado. Es decir, que una empresa tiene poder de actuación independiente en el mercado y abarca a cualquier ente que sea capaz de desarrollar alguna actividad económica en los mercados de bienes y servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se está en presencia de la posición de dominio, no hay actuación ilegal alguna. Ahora bien, lo único a lo que se obliga a la gente es a un régimen especial de responsabilidad que se fundamenta en la consiguiente trascendencia que sus conductas implican en el mismo. Las conductas de los agentes dominantes suponen un rigor y gravedad superior que el exigido a las empresas sujetas a una competencia sin las distorsiones que implica la presencia de un agente dominante. Para determinar la posición de dominio, se debe hacer un análisis de cuota de mercado y niveles de concentración, las características de la demanda, los competidores, la existencia de barreras a la entrada, así como otros factores que le permitan a la empresa actuar de manera independiente en el mercado. Con este análisis se pretende determinar si dicho ente económico tiene la capacidad para establecer de forma unilateral las condiciones de un mercado,
lo cual es la condición adicional que se le exige a los agentes en posición de dominio. Entonces, según lo anterior, ¿qué es el abuso de posición de dominio? El abuso de posición de dominio es la actuación unilateral de una o varias empresas con posición de dominio en el mercado, que limita de manera indebida a la competencia, conductas que está prohibida en la jurisdicción colombiana. Así que no está prohibida la posición de dominio, pero sí las conductas abusivas que se derivan de él. Una definición más clara es que el abuso de posición de dominio es una situación en la que un agente económico aprovecha su poder de mercado, influyendo en la determinación del precio del bien o servicio que produce, entre otros. Es decir, el abuso de posición de dominio se da cuando una persona o empresa toma ventaja de que tiene la mayor participación en el sector o de que es el único productor. Así, fija un precio muy bajo en su mercancía, por ejemplo, para que ninguna otra compañía pueda competir. En Colombia, esta figura está prohibida por la Ley 155 de 1959. Su sanción podría ser multas o sanciones administrativas que podrían impedir el ejercicio de la actividad económica por parte de la gente que incurra en abuso de la posición de dominio. El abuso de posición de dominio ocurre únicamente cuando una empresa que ostenta la posición de dominio realice cualquiera de las conductas enunciadas en el artículo 50 del decreto 2153 de 1992, mencionados más adelante. La posición de dominio permite a una empresa actuar de forma independiente y sin consideración alguna a las variables que influyen en el comportamiento del mercado, tales como los competidores o consumidores. La posición dominante difiere del abuso del dominio cuando la primera desborda el deber de lealtad y autorregulación que imponen al primero frente a la venta de sus productos o servicios. La posición de dominio en Colombia es marcada, en tanto solo unos empresarios o grupos empresariales tienen recursos suficientes para ofrecer productos y servicios de calidad y cantidad que cumplan con las necesidades de los consumidores, siendo un 80% empresas autosostenibles y dejan el resto del mercado, es decir, el 20% a pequeños empresarios, que con valor agregado logran captar este público que suelen ser servicios o productos con un público específico. El abuso de esa posición dominante está establecido por conductas sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. De llegarse a probar, por ejemplo, bajar el precio de producto o servicio, hace que el empresario, que es parte de ese 20%, deba cerrar su empresa o, peor aún, que venda su fuerza de trabajo y lo que ha construido ese empresario que forma parte del 80%. Otra situación que suele ser un abuso de posición dominante es la alianza que se realiza entre el competidor dominante y algunas no dominantes, para que se llegue a un acuerdo de precios y la calidad de los productos donde ambos se vean beneficiados y así sacar de la competencia a otro empresario que pueda ofrecer productos de buena calidad o un precio justo. Cuando una empresa tiene capacidad dominante, tiene las siguientes características. En un mercado no es elástico. Es un mercado sin sustitutos, es un mercado donde no existe una competencia verdadera y no hay una competencia relevante dentro del mercado. Es un mercado donde uno de sus agentes puede aumentar los precios y seguirá vendiendo productos porque no hay una competencia efectiva que le impida subir los precios y el consumidor está atado a comprar el producto. Esto no es monopolio como lo podrán llamar muchos, ya que es una empresa que está compitiendo con más el mercado, pero no hay una competencia efectiva y son los únicos que pueden atender todo el mercado, ya que las demás empresas no tienen capacidad ociosa o capacidad de respuesta de los demás empresarios dentro del mercado. Esto es una buena posibilidad para poder decir que una empresa tiene capacidad dominante. Acá hay un gran riesgo en que esa persona se aproveche de la falta de competencia,
porque si hay competencia no podría haber una alza o disminución de precios en los productos o servicios, ya que allí se incurriría en el abuso de la posición dominante si dicha empresa hace esto. Ahí es donde vienen las sanciones, prohibiciones o se ven juzgados comportamientos de alguna manera que lo que están afectando es el excedente del consumidor, aprovechándose precisamente de la falta de competencia. Porque si tuviese competencia, el mercado sería elástico. Y si sería elástico, no existiría ningún tipo de riesgo particular sobre ello. Vender por debajo de los costos en un mercado es abusivo cuando tiene posición dominante. Pero si no tiene posición dominante, no es abusivo, porque no pone en riesgo a los demás empresarios. Hay que aclarar que cuando tiene posición dominante y vende por debajo de los costos, está aumentando el excedente del consumidor porque está vendiendo más barato, y si está vendiendo más barato el excedente del consumidor sube, pero lo que se está generando es que el consumidor quedará sin opciones porque está quebrando a los demás competidores, y en un mediano plazo va a ver que su excedente está disminuyendo y los competidores han desaparecido. Esto es un supuesto donde se abusa la posición dominante porque se está vendiendo por debajo del costo. Y bien, las empresas que manejan precios excesivos tenemos dos panoramas. El panorama 1 es de una empresa con capacidad dominante y el consumidor está obligado a comprarles. La empresa vende menos cantidad de producto, pero las ganancias son representativas, aunque estarían afectando el excedente del consumidor, ya que no hay competencia y el consumidor está obligado a comprar ese producto en especial. Tenemos el segundo panorama. Panorama 2. Es una empresa sin capacidad dominante. Vende los productos a un sobrecosto exagerado y los consumidores medianamente se dirigen a la competencia. Por lo tanto, esta empresa tiene sus precios elevados. Venderá muy pocas cantidades y por lo tanto será el perjudicado del aumento de su precio, porque los consumidores elegirán la competencia. En una empresa dominante es ilegal el alza de los precios porque se apropian del excedente del consumidor. En las empresas no dominantes no pueden ser sancionadas porque hay elasticidad en el mercado, y desde que la elasticidad en el mercado exista, el tema antimonopolio está a salvo inicialmente. Si bien las conductas que son determinantes para establecer si hay o no abuso de la posición dominante no son taxativas, no obstante, las mismas son apenas perceptibles desde el punto de vista económico y social. En efecto, es cuando debe intervenir la Superintendencia de Industria y Comercio a determinar si en efecto dicha conducta constituye un verdadero abuso de la posición dominante o no. Ahora, hablar de las ventas atadas en el mercado. Cuando la empresa es dominante, ofrece al consumidor paquetes de productos por más de una unidad, colocando en riesgo el excedente del consumidor. Aquí es donde las empresas dominantes se aprovechan del consumidor para que gasten más. Algunos consumidores buscarán alternativas de comprar a la competencia, pero resulta que no es un mercado elástico, y esta competencia no alcanza a generar una oferta de productos donde el consumidor pueda comprar solo uno. Entonces es allí que el que tiene posición dominante se aprovecha y lo que hace es empaquetar para que el consumidor gaste más y, claro está, apropiarse del excedente del consumidor. Ahora hablemos de las dos sanciones que fueron impuestas a la compañía Claro Telecomunicaciones por un valor de 87.750.022.500 por abuso de la posición dominante y otras conductas infractoras de la libre competencia. Ha sido una de las multas más altas de toda la historia de este ente de control a una empresa de Colombia. Esta multa fue impuesta porque dicha empresa infringió el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 al realizar prácticas tendientes a limitar la libre competencia a través de la manipulación de cifras
sobre los resultados de la portabilidad numérica móvil y el numeral 6 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992, al abusar de su posición dominante por obstruir a terceros el acceso a canales de comercialización con fundamento en las conductas relacionadas con el bloqueo de las bandas de los equipos móviles, donde impedía que los usuarios pudieran migrar a otros operadores móviles. Claro, de igual forma, abultó cifras correspondientes a la portabilidad numérica por parte de la compañía. Claro, en reposición aseguró que no tenía posición de dominio y por ende no hubo abuso de una posición que no ostentaba. La Superintendencia de Industria y Comercio no aceptó tal argumento, ya que dicha posición fue declarada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el 2009 al decidir el recurso de reposición impuesto a Claro. La Superintendencia confirmó que, contrario a lo que argumentaba la empresa, ya se había probado que crearon condiciones que impidieron la portabilidad al prohibir utilizar este mecanismo a quienes manejaran planes prepago y no llevaran más de 12 meses. La Superintendencia también probó que decidió vender su inventario 1.800 equipos con las bandas bloqueadas, y lo cual para el conocimiento de lo que estaba prohibido por la normatividad, ya que generaban obstrucción en el mercado y condiciones apropiadas para restringir o limitar la libre competencia. La Superintendencia solicita remitir una copia de la actuación a la Delegatura para la Protección de la Competencia de la misma, con el fin de evaluar si existe mérito suficiente para el inicio de una investigación preliminar de algunos directivos de Claro, quienes pudieron incurrir en esos mismos hechos en la responsabilidad individual prevista en el artículo 26 de la Ley 1340 del 2009, en el sentido alguno de haber colaborado, facilitado, autorizado o ejecutado, tolerado las mismas infracciones cometidas por la misma empresa. Conductas constitutivas de abuso de posición de dominio. El artículo 50 del decreto 2153 de 1992 establece como conductas de abuso de posición de dominio las siguientes. Numeral 1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos. Numeral 2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas. Numeral 3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones. Numeral 4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. Numeral 5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción. Por último, el numeral 6. Obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. El segundo supuesto de las conductas constitutivas de abuso de posición dominante son los precios excesivos. Por ejemplo,
Nuevamente tenemos las empresas A, B y C, dedicadas a la producción y venta de celulares inteligentes. En el mercado es común que un celular cueste 300.000 pesos. La empresa A, con posición dominante, vende sus celulares en un primer tiempo a 300.000 pesos, pero después aumenta su precio a 1.800 pesos. Lo que ocurre ante estos hechos es que algunos consumidores comprarán a B y C, pero la capacidad instalada de las empresas B y C no da para suplir la competencia de la empresa A. Por lo tanto, el consumidor se verá obligado a comprar los productos de la empresa A. Es así como A vende menor cantidad de productos, pero su ganancia es mayor a la de las empresas B y C porque su precio es mucho más alto. Un claro ejemplo para el primer supuesto de conductas constitutivas de abuso de posición dominante, o sea, las ventas por debajo de costos, sería: en el mercado, las empresas A, B y C se dedican a la producción y venta de celulares inteligentes. Normalmente un celular se vende a 300.000 pesos, pero la empresa A, la cual tiene posición dominante en el mercado, ofrece al público un celular por el precio de 140.000 pesos. Ahora bien, ¿qué ocurre frente a estos hechos? Como A tiene la capacidad suficiente para que todo el mercado le compre, lo que ocurrirá es que B y C se verán obligados a salir del mercado. Esto afecta al consumidor en el sentido de que su excedente puede disminuir, además de que no tiene opciones para elegir otro celular de mayor calidad. Como comportamiento abusivo, también encontramos las ventas atadas. El numeral tercero del decreto 2153 de 1992 prohíbe conductas que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones. Conducta conocida como ventas atadas. Resulta interesante ver cómo esta es una de las conductas constitutivas de abuso de la posición de dominio, que está prohibida tanto por objeto como por efecto, junto con la discriminación geográfica de precios, al menos en la redacción literal de la norma. Las ventas atadas son un abuso de la posición dominante por cuanto un agente con tal posición en un mercado aprovecha tal situación para amarrar clientes en otro mercado. Tal vez el ejemplo más claro es uno sucedido en Medellín, la sanción impuesta a las empresas públicas de esta ciudad en 2003. EPM fue sancionado al no permitir que los consumidores contrataran el servicio de Internet por fibra óptica si no contrataban también el de televisión por cable. La posición de dominio en el mercado de Internet permitía a EPM apalancar su conducta en el mercado de televisión por cable. La Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que las ventas atadas producen efectos negativos sobre competidores y consumidores simultáneamente. A los primeros, pues restringe el acceso al mercado, al obligar a los consumidores a contratar con quien realiza la venta atada. A los segundos, pues limita su libertad de elección. En últimas, es un tema de eficiencia. Las ventas atadas obligan a un consumidor a adquirir un bien o servicio que podría obtener de otro proveedor, lo que resulta en ineficiencias si el producto amarrado es más costoso, de menor calidad o no es valorado de la misma forma por el consumidor. La clave para que exista una venta atada es que los productos sean distintos,
Lo que sucede si, en ausencia de la conducta, parte sustancial de los consumidores no adquirirían el producto atado del mismo oferente de quien adquieren el producto que les interesa. Entonces, para que se configure la conducta, se requiere que dos productos distintos, esto es, que el consumidor pudiera y quisiera adquirir separadamente, sean vendidos conjuntamente, sin que el consumidor pueda optar por no adquirir uno de los dos. Para la Superintendencia de Industria y Comercio, el test consiste en, primero, la verificación de la posición dominante. Segundo, la singularización del producto vinculante y vinculado. Tercero, la configuración del factor de coerción. Y por último, la existencia de eficiencias que justifiquen la conducta. Se puede entender que el último factor, las eficiencias que justifiquen la conducta, son precisamente que los productos no sean distintos, pues es difícil argumentar que puede existir una justificación diferente. En el derecho comparado se habla de ventas atadas como tal, TIN, y ventas en paquete, bundling. Estas últimas se categorizan en dos. Primero, las ventas en paquete puras, pure bundling, que se asimilan a las ventas atadas, pues suponen la venta de dos productos sin que se puedan adquirir por separado a pesar de estar relacionados, por ejemplo, una revista en físico y la suscripción digital a la misma. Y segundo, las ventas en paquete mixtas, donde se ofrecen dos productos a un precio menor si se compran juntos, pero que el consumidor podría optar por comprar por separado de proveedores diferentes. Por ejemplo, el servicio de Internet y servicio de telefonía. A pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha referido a las ventas conjuntas, se entiende que las mixtas no están prohibidas, al no ser una venta atada, pues los productos se podrían adquirir por separado. Miremos este caso. En un escenario donde hay varios empresarios, uno de ellos con posición dominante, para este ejemplo denominaremos tiempo 1 y tiempo 2. En el primero, el empresario con posición dominante vende un producto X suelto, es decir, por unidad. Pero en el segundo, este empresario comienza a vender paquetes de A3. Lógicamente, si el consumidor compra uno, paga uno, pero si compra 3, pagaría 3. El punto aquí es que el consumidor tiene una necesidad que debe satisfacer, y esa necesidad la satisface con 1, no con 3. Pero ese empresario que tiene una posición dominante se aprovecha de que el consumidor necesita el producto y lo hace gastar 3 veces más para satisfacer esa necesidad. Esto hace que ese empresario con dicha posición se quede con un excedente que es del consumidor y comience a aumentar su riqueza, quedando así esta en las manos de unos pocos. Finalmente, con las ventas atadas y la necesidad que tienen los consumidores, quien tiene posición dominante se aprovecha para que exista mayor gasto. Tipos de abuso de posición de dominio. El abuso de posición de dominio se presenta de dos maneras. Primero, abusos de explotación. Segundo, abusos de exclusión. Los abusos de explotación son aquellos en que la empresa dominante aprovecha su poder de mercado para directamente apropiarse de parte de la renta de sus clientes mediante acciones tales como el aumento de los precios,
la reducción de la calidad, la variedad de los productos o la discriminación de clientes no basada en criterios objetivos. Abusos de exclusión son aquellos en los que la empresa dominante directamente limita la competencia mediante conductas que obligan a los competidores a abandonar el mercado, a impedir o obstruir su acceso o los fuerzan a ejercer una competencia débil o a no expandirse. De la realización de las conductas constitutivas de abuso de posición dominante derivan consecuencias tales como, primero, desalentar a nuevas empresas a entrar en el mercado. Segundo, altos precios en las mercancías si en caso tal dos empresas dominantes se ponen de acuerdo para fijar los precios y la producción manejando a su antojo la curva de oferta y demanda. Tercero, carencia de incentivos para ofrecer un bien o servicio de calidad que se deriva de la no competencia ocasionada por el agente en posición dominante. Cuarto, cuando el agente dominante disminuye los precios de bienes y servicios que ofrece, los márgenes de beneficio de las otras empresas dedicadas a la misma actividad económica se quedan bajo mínimos y se ven obligadas a salir del mercado. Un buen ejemplo sobre abuso de posición de dominio, y como ya se había mencionado anteriormente, es el de la compañía Móvil Claro, que pertenece a Carlos Slim, uno de los hombres más adinerados del mundo. Consiste en que esta compañía móvil no entregaba el número de identificación personal a los usuarios que deseaban realizar traslado a otra red u operador móvil. Además, realizaban bloqueos a las bandas móviles que estaban en ese momento registrados con Concel S.A., por lo cual impedía que los usuarios conectaran sus celulares con otros operadores telefónicos. Fue por estos hechos que la Superintendencia de Industria y Comercio multó a la firma telefónica Claro con 2 sanciones que suman 87.000 millones de pesos por abuso de posición dominante y otras conductas infractoras de la libre competencia. Esta es la multa más alta por este ente de control a una empresa en Colombia. Se declaró que Claro, anteriormente llamada Concel S.A., infringió el artículo 1 de la Ley 155 del 1959, al realizar prácticas que tienden a limitar la libre competencia, ya que este artículo prohíbe toda clase de conductas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia, con el propósito de determinar o mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores. También se consideró que infringió el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, al abusar de su posición dominante por obstruir a terceros el acceso a los canales de comercialización con fundamento en la venta de más de 1.800.000 teléfonos con bandas bloqueadas que impedía o restringía a los usuarios migrar a otros operadores móviles. En últimas, cabe destacar que la posición de dominio es una figura amparada por la ley, es decir, que la ley la permite. Sin embargo, las conductas abusivas que de la posición de dominio deriven son prohibidas, en razón de que es un comportamiento nocivo para el buen funcionamiento del mercado. Y según la interpretación de la ley, constituye abuso de posición de dominio toda vez que una empresa que ostente la calidad de dominante limite la libre competencia de otros agentes mercantiles.